solo mi padre y yo. Hasta que el secreto se reveló historia real de infidelidad, el papá suave que solo una mamá puede escuchar. Mi voz temblaba ligeramente, débil, como el susurro del viento al colarse por la rendija de la puerta. Sentí un nudo en la garganta, las palabras salían con esfuerzo, como si intentara contener algo a punto de estallar. Con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, como si fuera a estallar, mis manos se apretaron instintivamente alrededor de la manta. Ya no respiraba de manera entrecortada, irregular. Cada leve sonido en la habitación silenciosa hacía que mi corazón se acelerara, temiendo que el secreto fuera revelado a la luz. Hola a todos. Hoy me llamo Maya. Voy a compartir contigo mi historia, un relato que en algún momento creí que guardaría en secreto para siempre, sin mencionarlo jamás. La parte triste de esta historia es que el culpable soy yo. Es una narración que resulta increíble, propia de la ficción cinematográfica. Pero eso ocurrió en mi vida real. Aunque deseo olvidar lo sucedido, permanece grabado en mi mente, atormentándome a diario. Creo que nunca podré enmendar mis errores, ni lograr reconciliarme con la persona a la que lastimé profundamente. Las heridas que provoqué no solo fueron emocionales, sino también la confianza que se perdió. A pesar de todos mis esfuerzos, no logré borrar mis acciones. Resido en la encantadora localidad de Como Badesee junto a mis padres. Soy una joven hermosa. California, un lugar tranquilo y lleno de poesía. El padre de mi amigo, Alex, es el propietario de un reconocido restaurante de mariscos en la zona. Siempre se preocupa por su salud física y disfruta yendo al gimnasio. A pesar de estar cerca de cumplir 50 años, su cuerpo se mantiene firme, en forma y aparenta ser mucho más joven de lo que realmente es. Él posee una gran fortaleza y determinación, pero siempre muestra amabilidad hacia mí. La madre de la usuaria, llamada Sarah, trabaja como profesora de literatura en el instituto cercano a su hogar. Siempre se muestra amable y delicada, y siente una gran pasión por la literatura clásica. Cada noche, ella se coloca junto a la ventana para leer libros bajo la luz cálida, siempre brindándome consejos y un amor profundo que nunca olvido. Desde que era pequeño, mi madre me enseñó a vivir de manera auténtica y emocionalmente. Desde siempre he estado rodeado del cariño de ambos, quienes han entregado por completo sus corazones para cuidarme y protegerme. Cuando era pequeño, al regresar mi padre del trabajo, solía correr hacia él, lanzarme a sus brazos, rodear su cuello con mis bracitos y abrazarlo con fuerza. Mi padre siempre representó para mí el lugar más seguro y protegido. Estar entre sus brazos sería suficiente para que todo estuviera bien. No reflexioné mucho. Me sentí protegido y querido. También fui una chica liberal que disfrutaba de las cosas frescas y hermosas. Siempre seleccionaba para mí los vestidos más hermosos y deslumbrantes que tenía en cada ocasión, de esa manera. Correría hacia mis padres, daría vueltas unas cuantas veces y esperaría halagos porque me querían mucho. Siempre que me miraban, mis padres sonreían y me elogiaban con una mirada llena de orgullo. Esos elogios sencillos me hicieron sentir como la chica más feliz del mundo. Después de cada cena, al reunirse toda la familia frente al televisor, solía acostumbrarme a sentarme en el regazo de mi padre. Frecuentemente me abrazaba. Los abrazos fueron suaves y reconfortantes. Crecí con tantas atenciones que se convirtió en una costumbre difícil de abandonar, incluso en la adultez. Aún conservo la costumbre de sentarme en el regazo de mi padre, como lo hacía cuando era pequeña, como si todavía fuera una niña que buscara amor y protección en sus brazos seguros. Para mí, esa costumbre era como un lazo, una pequeña alegría de la que nunca quise desprenderme. Sin embargo, últimamente, al sentarme en el regazo de mi padre o correr a abrazarlo, la sensación no era igual que antes. La forma en que reaccionó me resultó extraña y no pude evitar notarlo. Sin embargo, me di cuenta de que ya no aceptaba mis abrazos. De manera natural, tal como en el pasado. En su lugar, se produjo una interrupción. En ocasiones, sus brazos se apretaban un poco más de lo habitual. La mirada de mi padre hacia mí había cambiado, ya no era solo la ternura y el cálido afecto de un padre amando a su hijo. En ocasiones, percibía claramente la confusión en su mirada, como si guardara un secreto que en esos momentos me resultaba incomprensible. Siento como late mi corazón con más rapidez, como si mi instinto me advirtiera de que algo no va bien, aunque prefiero no aceptarlo. Quizás estoy reflexionando en exceso. Puede ser solo una emoción momentánea, sin importar que esta anomalía siempre permanece conmigo, haciéndome sentir que las cosas ya no son tan sencillas como antes. Como mencioné anteriormente, a mi padre le gusta hacer ejercicio, por lo tanto, a pesar de su edad avanzada,
Conserva un cuerpo fuerte y elegante como en sus años jóvenes. No solamente es un padre, sino también un ejemplo de fortaleza y encanto que siempre he admirado. Al observar a mi padre, no puedo evitar reconocer que sigue siendo muy atractivo, con hombros anchos y un cuerpo tonificado. Cada vez que pasa a mi lado, siento un cariño especial por él, una emoción extraña que no logro describir claramente. Quizás fue la seguridad que transmitía, o la imponente presencia de mi padre que aún me recordaba a mis días de infancia cuando él era mi universo entero. Sin embargo, en estos últimos tiempos, esa sensación ha sido un tanto distinta. No se trataba solo de la admiración de una hija por su padre, sino más bien de una sensación vaga e indescriptible. Observaba a mi padre más de lo habitual, y cada vez que estaba cerca de él, surgía en mí una sensación que percibía como distinta. Al llegar a casa después de la escuela, como de costumbre, me encontré con que mi padre ya estaba allí. Siempre regresaba a casa antes que mi madre y normalmente se sentaba en el sofá viendo la televisión, sin apartar la mirada de la pantalla. Al entrar por la puerta, lo encontré allí sentado, tranquilo y conocido, sin dudarlo. A pesar de ser adulto, corrí hacia él con la sensación de que todo fluía de forma natural. Me lancé sobre él, me senté en su regazo como solía hacer de niño, sin dudarlo ni un segundo. Mi padre me abrazó de la misma manera de siempre, pero esta vez algo había cambiado. A pesar de que el abrazo conservaba su calidez, la atmósfera entre nosotros había cambiado, lo que me hacía sentir menos cómodo que antes. A pesar de ello, intenté alejar la sensación, diciéndome a mí mismo que era solo producto de mi imaginación, pero no se trató simplemente de una sensación pasajera. Mientras estaba sentado en el regazo de papá, noté que algo me estaba rozando. Al principio intenté no prestarle atención, convenciéndome de que se debía simplemente a la incómoda postura en la que estaba sentado, o quizás era algo que tenía en el bolsillo. A medida que pasaba el tiempo sentado, se hacía cada vez más evidente, como una presencia que resultaba imposible de ignorar. De repente, mi corazón comenzó a latir con más fuerza, mientras el ambiente adquiría una sensación extraña, densa y sofocante. Experimenté incomodidad al no saber cómo actuar. La familiaridad que antes me brindaba seguridad, ahora me genera inquietud y malestar. Permanecí inmóvil intentando mantener la calma, sin embargo, en mi corazón surgieron interrogantes sin respuesta. Los ojos de mi padre eran tímidos y callados, al igual que los míos. Ambos guardamos silencio, permanecimos en un ambiente cargado hasta que de repente llegó mamá y rompió la tensión. Quise levantarme, pero sentía como si mis piernas estuvieran atadas, sin poder moverme. El padre guardó silencio, limitándose a observarme fijamente con la mirada. Ya no podía identificar la acogedora familiaridad de tiempos pasados. De repente, se escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Al entrar mi madre, rompió la atmósfera cargada. Ambos apartamos la mirada rápidamente y me puse de pie velozmente, tratando de comportarme con naturalidad. Sin embargo, la extraña sensación persistía, oprimiendo mi corazón, como algo que jamás podría recuperar su estado anterior. A pesar de que todo parecía estar en orden, en mi interior, percibí claramente la transformación. Últimamente, mi padre ha demostrado un mayor interés por mí. Frecuentemente mostraba interés por los detalles de mi vida que nunca antes había percibido. Comenzó a adquirirme prendas y objetos nuevos que no había solicitado. Al principio, los regalos me desconcertaron, pero poco a poco me di cuenta de que esta atención ya no era como el amor de un padre. Un día, la frontera entre mi padre y yo se desvaneció por completo, marcando un momento imborrable en mi memoria. Esa jornada, mi madre tuvo que ausentarse en un viaje de trabajo a causa de la propuesta de la escuela, quedando solo mi padre y yo en casa. Recién llegaba a casa después de la escuela, cuando entré y me encontré con una escena inesperada en la mesa del comedor. Mi padre había cocinado una cena exquisita. De repente, en la casa se percibió un ambiente distinto, casi con un toque romántico, la luz de las velas parpadeaba, el aroma de la comida era exquisito y, sobre todo, 2 botellas de vino tinto ya reposaban sobre la mesa. Mi sorpresa era imposible de ocultar. Mis ojos se abrieron de par en par al mirar a mi padre y soltar una carcajada. ¿Por qué estás tan considerado hoy? Aún creía que era simplemente una casualidad, una agradable sorpresa, sin la más mínima sospecha de algo más profundo. Al recibir la noticia, mi padre respondió con su característica sonrisa, mencionando que tenía algo positivo que compartir en el restaurante, un logro que quería celebrar. Mi felicidad aumentó y decidí no hacer más preguntas, solo deseaba disfrutar de esa cena con mi padre. Nos encontrábamos en la mesa, compartiendo alimentos y bebidas. El vino se distribuyó de manera uniforme en las copas.
La tenue luz de las velas creó un ambiente más cálido e íntimo que nunca. En ese momento, no percibí ninguna anomalía. Todo parecía demasiado común, demasiado conocido. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa proximidad adquirió un significado, una emoción que me resultaba difícil de expresar con palabras. Comimos juntos y compartimos confidencias, rememorando anécdotas de mi infancia, cuando era la niña que siempre se aferraba a mi padre. Los recuerdos dulces y las bromas nos hicieron reír a los dos, como si toda la tensión anterior se hubiera disipado. Las risas resonaban en la acogedora habitación, y la atmósfera entre nosotros parecía más íntima que nunca. Después de consumir 2 botellas de vino, comencé a notar que me estaba embriagando. Con mi mente nublada, el alcohol parecía difuminar toda lógica. Nos acercamos más el uno al otro, y no estoy seguro si fue el efecto del alcohol o alguna otra cosa. De repente, surgió una pregunta de mis labios que jamás imaginé que formularía. ¿Sientes simpatía por mí? Inquirí con mi voz suave, ya no como la de un niño pidiéndole algo a su padre. Esa pregunta no era la inocente pregunta de un niño, sino que tenía un significado más profundo, como si le estuviera planteando desde una perspectiva completamente distinta, una perspectiva que mi mente sobria nunca me permitiría expresar. Hubo un breve silencio por parte de mi padre. Después, se giró para mirarme, con una mirada profunda y reflexiva, como si estuviera analizando algo en mi interior. Respondió con una voz cálida, sí, solo una palabra, pero cargada de significado profundo y oculto. En ese instante, nuestros ojos se encontraron. Un instante de silencio gélido se interpuso entre nosotros. La relación entre padre e hija ya no era tan cercana, sino una conexión distinta que trascendía todos los límites que había experimentado hasta entonces. En ese instante, desconozco qué me impulsó. Quizás fue el efecto del licor. Quizás fueron los sentimientos que habían estado reprimidos durante tanto tiempo, sin decir ni una sola palabra. Con delicadeza, extendí mis brazos y abracé el cuello de mi padre. Un extraño sentimiento se apoderó de todo mi ser, sin embargo, seguí adelante sin detenerme, sin reflexionar. En ese instante, era consciente de que no podía contenerme. Después de detenerse por un instante, mi padre correspondió a mi abrazo, rodeando mi cintura con sus brazos y apretándome con más fuerza. Ya no existía la distancia que nos separaba. Nos miramos fijamente, nuestros ojos se encontraron en un instante prolongado, como si no hiciera falta decir más palabras. Ambos parecíamos comprender los pensamientos ocultos del otro sin necesidad de palabras. Nos besamos con calma y precaución al principio, como si estuviéramos redescubriendo una ternura conocida. Sin embargo, al cabo de unos segundos, la duda desapareció para dar paso a una sensación intensa y abrumadora. Nuestros abrazos se intensificaban cada vez más, no solo para acercarnos, sino como si deseáramos aferrarnos a este instante eternamente. En mi pecho, mi corazón latía con fuerza mientras percibía el calor del cuerpo de mi padre, que hacía que todo a mi alrededor desapareciera. Mi padre empezó a acariciar suavemente mi espalda. Sus manos parecían recorrer cada trazo, cada suspiro. La ternura inicial se transformó poco a poco en caricias anhelantes, como si mi padre no pudiera contener el creciente deseo. Recorría con sus dedos cada rincón de mi cuerpo, con cuidado pero ávido, como si deseara investigarlo todo sin dejar nada sin explorar. Cada roce, cada gesto me estremecía, como si mi piel supiera cómo reaccionar ante cada uno de sus movimientos. Con delicadeza y firmeza, mi padre me levantó, sus brazos robustos me abrazaban con fuerza como si no quisiera soltarme. Rodeé mis brazos alrededor de su cuello, percibiendo cada uno de nuestras respiraciones aceleradas. Sin dudar, caminó hacia la habitación en la que apenas entraba luz tenue procedente del exterior. En este instante, ya no nos importaba nada más, ni el tiempo, ni el espacio, solo uno al otro como si el mundo se hubiera detenido. Desaparecieron todas las ideas, quedando únicamente una sensación de anhelo intenso, una conexión profunda que resultaba indescriptible. Mi padre me recostó en la cama y nuestros labios se encontraron de nuevo, fundiéndose en besos dulces pero apasionados, como si no pudiéramos estar separados. Su aliento cálido se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Sus manos empezaron a moverse con habilidad, desabotonando lentamente mi camisa con cada caricia, deshaciendo uno a uno los botones. La sensación de desnudez no solo surgía al desprenderme de la ropa, sino también de la vulnerabilidad que ambos estábamos mostrando. Esa emoción apretó mi corazón, sin embargo, al mismo tiempo, todas las dudas se desvanecieron poco a poco. Esa noche nos entregamos por completo. Se rompieron todas las barreras, desaparecieron todas las dudas, como si el mundo se redujera a solo nosotros dos.
Cada movimiento, cada contacto llevaba consigo un significado más profundo, como si buscara grabar la imagen del otro en nuestras mentes y cuerpos. Nos entregamos mutuamente por completo, no solo en lo físico, sino también en la fusión de emociones de deseos secretos que habían estado reprimidos durante tanto tiempo. Esa noche, los dos comprendimos que todas las barreras habían desaparecido y solo existía la presencia absoluta del otro en ese instante. Al día siguiente, al regresar mi madre a casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Al día siguiente, mi padre y yo nos comportamos con naturalidad, intercambiando sonrisas y conversando como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. La modificación en el ambiente pasó desapercibida para mi madre. Todo siguió su curso habitual. Compartimos el desayuno juntos, conversando sobre temas cotidianos como una familia común, aunque en mi interior sabía que ambos éramos conscientes de lo sucedido. A pesar de conservar nuestra auténtica esencia en lo más profundo, un denso silencio se había instalado entre mi padre y yo. Cada mirada, cada gesto transmitía una connotación distinta, como si estuviéramos compartiendo un secreto que nadie más pudiera descubrir. A pesar de ser conscientes de que estaba mal, continuamos con nuestras reuniones de manera sigilosa y apresurada, intensificando el conflicto entre la culpa y el deseo. A pesar de ser conscientes de que estaba mal, ninguno de los dos tenía intención de detener cada contacto. Cada mirada insinuaba que seguiríamos adelante sin necesidad de palabras, sin compromisos. Una noche, mientras mi madre dormía profundamente, mi padre entró sigilosamente en mi habitación sin que yo me diera cuenta. Mientras dormía profundamente, no tenía ni idea de que mi padre estaba acostado a mi lado. Al despertar, me sorprendió sentir una extraña calidez envolviendo mi cuerpo, sus brazos a mi alrededor. Al girar ligeramente la cabeza, me di cuenta de que su rostro conocido estaba cerca. Después de un instante de sorpresa, una sonrisa suave se dibujó en mis labios y abracé con ternura a mi padre. En ese instante, mi mente se despejó por completo, concentrándome únicamente en mi padre y en sus palabras de advertencia. Ten cuidado, hijo, la madre no escuchará. Mi voz susurraba, temblorosa como el viento frío que se cuela por la rendija de la puerta. Cada palabra resultaba complicada de pronunciar, como si intentara contener algo profundo en mi interior a punto de explotar. Sentía la garganta apretada, mientras mi corazón latía de forma errática y fuerte en mi pecho. Mis manos se apretaron instintivamente en la manta, intentando dominar el temblor que se extendía por todo mi cuerpo. Mi respiración se volvía entrecortada, como si cada inhalación fuera retenida por una ansiedad invisible. La habitación se encontraba en un inusual silencio. Cualquier ruido, movimiento o susurro hacía que mi corazón latiera con fuerza, temiendo que este secreto, nuestro amor aventurero, fuera descubierto por otros, revelando todo lo que intentábamos mantener oculto. La preocupación por ser descubierto se convirtió poco a poco en una obsesión, pero no podía negarme. Cada vez que mi padre aparecía, me daba cuenta de que estaba atrapado en esta relación, sin poder detenerme, a pesar de saber que terminaría mal. Un día, llegó por fin la jornada que había intentado esquivar. Recibí una llamada de mi madre informándome que surgió un imprevisto. No pudo regresar a casa según lo planeado y solo volvería a la mañana siguiente. Una sensación de alivio fugaz nos invadió a mi padre y a mí al creer que esa noche no seríamos interrumpidos. Sin preocupaciones, creíamos que aún teníamos tiempo hasta la mañana siguiente. De repente, mi madre regresó inesperadamente antes de lo previsto. Sin previo aviso, en nuestra distracción, no nos percatamos de que ella había entrado en la habitación y estaba frente a esa escena. Ella guardaba silencio y yo era consciente de que todo se había desmoronado. En ese instante, todo pareció derrumbarse ante sus ojos, y en ese preciso momento, todo se desmoronó. Experimenté una sensación de opresión que me dejó sin palabras. Al igual que mi padre, permaneció inmóvil, sin poder hallar una justificación. En la casa se percibía una atmósfera cargada de pesadez y tensión, donde no había espacio para la tolerancia ni la compasión. Tras presenciar la impactante realidad, mi madre guardó silencio y se marchó de casa en silencio. En la casa, el ambiente parecía congelarse. La relación con mi padre se tornó extraña y llena de tensión, con una incomodidad indescriptible. Ya no teníamos idea de qué decir o cómo actuar. Finalmente, los secretos habían salido a la luz. Los días siguientes transcurrieron en un silencio abrumador. Mi madre no regresó a casa y al final decidió iniciar el proceso de divorcio. Los padres optaron por poner fin al matrimonio que yo creía indestructible. La casa se encontraba desierta y fría, obligándome a confrontar los restos de lo que alguna vez fue una familia feliz. Me encontraba en medio de un caos emocional, sin saber a quién acudir entre mi padre y mi madre. No sabía qué opción seleccionar. Mi padre,
quien había sido mi apoyo incondicional, se había convertido en la causa de mi crisis emocional. Mi madre, quien me había amado y cuidado desde que era pequeño, ahora se mostraba distante, herida y cargaba un dolor incurable en su corazón. Me di cuenta de que mis emociones equivocadas y mi fragilidad habían provocado consecuencias irreparables. Las decisiones que tomé sin imaginar las consecuencias, terminaron destrozando a mi familia por completo. El daño no solo impactó a mi madre, sino también a mí y a mi padre, resultando en la pérdida de amor y confianza mutua. Al fin comprendí que es fundamental respetar todas las fronteras y vínculos familiares una vez que se han quebrantado. No hay vuelta atrás. El amor, por más intenso que sea, no puede corregir errores tan graves. En este momento me encuentro en una encrucijada en mi vida, sin tener claro hacia dónde me dirigiré ni con quién me reencontraré. No estoy seguro si podré encontrarme con mi padre o madre, y desconozco si aún hay un espacio para mí en sus vidas. La familia que solía tener ahora es solo un recuerdo doloroso, y mi futuro sigue siendo bastante incierto. Solo tengo la certeza de que debo hallar la forma de afrontar las repercusiones de mis acciones y aprender a convivir con este dolor eternamente. Después de escuchar esta historia, sé que recibiré críticas de muchas personas por haber cometido acciones imperdonables, pero no me importa. Comprendo que cada persona tiene su propia perspectiva, y estoy preparado para recibir todas las miradas críticas. Lo fundamental es que me he atrevido a confrontar mi verdad, y he aceptado el dolor y las repercusiones de los errores que he cometido. Si estás escuchando esta historia, mi recomendación final es que permanezcas atento y establezcas límites en todas tus relaciones, sobre todo en el ámbito familiar. En ocasiones, el amor y la intimidad pueden cegarnos, llevándonos a tomar decisiones erróneas que jamás creímos que tomaríamos. Es importante recordarlo. Cada decisión trae consigo repercusiones, y existen errores que son irreparables, causando solo dolor y daño que perduran eternamente. Evita que emociones pasajeras nublen tu juicio. No permitas que la debilidad te arrastre hacia caminos que lamentarás por el resto de tus días. Es fundamental mantener los límites, preservar el amor y la confianza en la familia, ya que una vez que se rompen, no hay vuelta atrás. En ocasiones, solo se nos presenta una oportunidad para conservar lo más valioso, y si la dejamos escapar, será el desafío más doloroso al que te enfrentarás. Agradezco a todos por haber escuchado mi relato. Si el relato te ha llegado, te agradecería mucho si me apoyas dándole me gusta y suscribiéndote al canal para no perderte los próximos relatos. Gracias y hasta la próxima.